Durante años, Julien fue lo que el mundo llama un buen hombre. Era educado, atento, siempre disponible. Regalaba flores sin ser pedido. Respondía a los mensajes al instante. Escuchaba cada palabra como si fuera una plegaria sagrada. Ponía a las mujeres en un pedestal y se esforzaba por hacerlas sentir seguras, vistas, cuidadas. Le dijeron que eso era lo correcto, que eso era lo que toda mujer deseaba. Un hombre bueno, presente, emocionalmente abierto. Julien siguió al pie de la letra todas las reglas del manual. Nunca levantó la voz, nunca cruzó una línea. Se tragó el deseo, disimuló la rabia, escondió su instinto. Y aún así, lo dejaron, una tras otra, sin explicación, sin gratitud, sin despedidas justas. «Eres demasiado bueno para mí», fue la frase más repetida. Y Julien, destrozado por dentro, empezó a hacerse la pregunta que millones de hombres se hacen en silencio. ¿Por qué las mujeres no quieren a un buen hombre? Y esa pregunta no lo llevó al psicólogo, lo llevó a la historia, a las entrañas del poder, a las memorias ocultas de un emperador que lo había entendido todo siglos antes que él. Napoleón. Lo que Napoleón entendió, y que el mundo moderno prefiere callar, es que el deseo humano no se activa desde la moral, se activa desde el misterio, desde el peligro, desde lo que no se puede poseer del todo, que las dinámicas de atracción no obedecen a los códigos de la bondad, sino al lenguaje profundo del poder, de la presencia, de la capacidad de imponer una energía que no necesita mendigar amor. Napoleón no era el más alto, no era el más guapo, no era el más dulce, pero era irresistible. ¿Por qué? Porque dominaba un principio que aún hoy sigue causando incomodidad. El poder seduce más que la bondad. El aura de un hombre que no se arrodilla ante el afecto. El magnetismo de quien no se disculpa por su sombra. El brillo en los ojos de quien sabe que puede tenerte, pero no necesita hacerlo. Este vídeo no es para agradar, es para despertarte. Si eres hombre, te va a doler al principio, pero después lo vas a agradecer, porque nadie te lo dijo, porque todos te mintieron, porque te entrenaron para fracasar en el amor, porque te programaron para ser invisible ante el deseo femenino. Y si eres mujer, quizás lo niegues de primeras. Quizás digas que no es cierto, pero algo dentro de ti lo sabrá, porque lo has vivido, porque lo has sentido, porque te has alejado de hombres que te daban todo, para quedarte pensando en aquel que no te daba casi nada, pero cuya presencia era adictiva. Aquí, en Sikium, no venimos a repetir lo políticamente correcto. Venimos a desenterrar las verdades que transforman, las que no son cómodas, las que incomodan a los débiles, las que incomodan a los dormidos, pero que empoderan al que está listo. Por eso, quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir lo que Napoleón sabía sobre las mujeres, y que tú necesitas entender si no quieres seguir siendo el buen hombre que nadie desea. Y antes de seguir, suscríbete ahora mismo a este canal si aún no lo has hecho. No es un gesto para apoyar, es un gesto para elegirte, para no seguir caminando en círculos, para empezar a entender los códigos invisibles de la mente, del deseo y del poder. Dale like, comparte este video con alguien que necesita este despertar y recuerda, queremos llegar a 50.000 suscriptores conscientes, 50.000 mentes que dejen de sufrir en silencio por no saber cómo funciona realmente la atracción. Aquí no hay fábulas de Disney, hay estrategias, hay poder, hay verdad. Lo primero que tienes que entender es esto: la figura del buen hombre ha sido construida como un ideal social, no como una fuerza sexual. Te han hecho creer que cuanto más amable seas, más respeto recibirás. Que si eres paciente, dulce, emocionalmente abierto, protector,
servicial, entonces serás valioso. Pero lo que no te dijeron es que ese tipo de hombre despierta ternura, seguridad, apego emocional, pero no deseo profundo. Porque el deseo, en su núcleo más primitivo, más real, más salvaje, no nace del confort, nace de la tensión, nace de lo que no se controla, nace de lo que no se somete a lo que el otro espera. Y eso lo sabía Napoleón. Lo entendía no desde un libro de citas modernas, sino desde la vivencia pura del poder. Porque cuando un hombre emana autoridad real, no necesita pedir amor, no necesita demostrar que es bueno, no necesita ganarse nada. Él es, y eso basta. Porque lo que activa a una mujer no es un currículum emocional impecable, es la energía de un hombre que no se disculpa por existir, que no se pliega al deseo ajeno para ser aprobado, que no reduce su fuego interno por miedo a incomodar. El buen hombre, en cambio, vive desde la anticipación, se autocorrige, se adapta, pregunta constantemente si está bien, si ha hecho algo mal, si ha dicho algo que pueda ser malinterpretado. Y eso, aunque venga desde la bondad, mata el deseo. Porque el deseo femenino profundo, instintivo, arquetípico, no buscas en alguien que se someta, busca a alguien que se sostenga, que tenga estructura, que imponga una presencia, que no tiemble frente a la posibilidad del rechazo. Y eso es lo que Napoleón cultivó hasta el extremo. Porque él entendía que ser deseado no era cuestión de ser bueno, sino de ser indispensable para la narrativa inconsciente del otro. Y para ser indispensable, no puedes ser predecible, no puedes ser débil, no puedes mendigar cariño. La psicología femenina funciona por códigos que la mayoría de los hombres desconoce, y no es por maldad, es por programación. Les enseñaron a reprimir su masculinidad, a sentir culpa por su deseo, a pedir permiso para acercarse, a consultar cada palabra, cada gesto, cada decisión. Pero eso no enamora, eso aburre, eso infantiliza, eso desactiva. Y no porque las mujeres sean malvadas, sino porque el deseo no obedece a las reglas sociales. El deseo obedece a la biología profunda, a los arquetipos, a la narrativa interna que dice: quiero a alguien que pueda sostener mi caos sin desmoronarse. Y un hombre que se desmorona frente al menor conflicto, que se agobia si no recibe respuesta, que entra en pánico cuando una mujer se muestra fría o distante, no activa ese código, activa otro. El del es bueno, pero no me mueve nada. Y por eso lo dejan. Y por eso se van. Y por eso vuelven con el que no escribe, con el que no explica, con el que no se disculpa. Porque en él hay algo que les recuerda a sí mismas que están frente a alguien que no necesita ser necesitado para sentirse hombre. Y tú, si estás escuchando esto, probablemente has sido ese buen hombre. Has dado sin medida. Has estado ahí cuando ella lo necesitaba. Has escuchado sus problemas. Has sido su apoyo. Has sido transparente. Has contado tus miedos, tus traumas, tus heridas. Y no está mal. Pero ella no se quedó. Porque ella no buscaba un espejo de sensibilidad. Buscaba un muro, una estructura, un eje. Alguien que la haga sentirse contenida. No por palabras, sino por presencia. No por elogios, sino por límites. Porque el deseo femenino, aunque lo nieguen, aunque lo rechacen en la superficie, se enciende cuando hay dirección, cuando hay intención clara, cuando hay firmeza, cuando hay una energía que no se disculpa por ser masculina. Y eso no se enseña en la escuela, no se aprende en libros, se encarna. Y tú puedes hacerlo, pero tienes que matar al buen hombre que fuiste entrenado para ser, no al que cuida, no al que ama, sino al que se pierde a sí mismo intentando ser amado. Napoleón no era cruel, era estratégico. Él entendía que el deseo femenino no es lógico, que lo que dicen que quieren y lo que realmente buscan no siempre coinciden.
que la seguridad emocional se respeta, pero la tensión emocional se recuerda. Que una mujer puede vivir con alguien que la adora, pero fantasear con alguien que no se disculpa por desearla. Que puede tenerlo todo, y aún así necesitar ese fuego que el buen hombre no sabe encender, porque el fuego no se enciende desde la complacencia, se enciende desde la dirección, desde la certeza, desde el misterio. Y para ser un hombre así, tienes que dejar de buscar instrucciones, tienes que dejar de preguntar qué quieren, tienes que dejar de pedir permiso, tienes que volver a ti, a tu centro, a tu visión, a tu misión. Porque cuando tú estás centrado en ti, ella empieza a girar alrededor de tu eje. Pero si tú giras alrededor de ella, estás perdido. Y no se trata de ser arrogante, ni de jugar, ni de manipular. Se trata de reconectar con tu instinto, con esa parte tuya que sabe cuándo moverse y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo irse y cuándo quedarse. Esa parte que no necesita explicar cada cosa que hace. Esa parte que es masculina sin tener que pedir perdón por ello. Y cuando lo haces, el campo cambia, tu vibración cambia, tu cuerpo cambia, tu voz cambia, tu energía cambia. Y las mujeres lo notan, no racionalmente, instintivamente, porque no reaccionan a tus palabras, reaccionan a tu campo, a tu fuerza, a tu eje. Y si tu eje está roto por el deseo de agradar, estás condenado a ser el buen hombre que nadie quiere. Pero si reconstruyes tu centro, te vuelves inolvidable. Napoleón no era un conquistador solo de tierras. También lo fue de mentes, de voluntades, de almas que se doblegaban ante la fuerza de su energía. Su atractivo no venía de su físico ni de sus palabras románticas. Venía de su aura, de la intensidad brutal con la que entraba en cualquier espacio, de la certeza absoluta con la que caminaba, de la decisión sin duda con la que hablaba. Las mujeres no lo amaban por sus virtudes morales, lo amaban por su fuego, porque cuando él entraba en una habitación, no necesitaba validación, no buscaba aprobación, no miraba con súplica, miraba con poder. Y ese poder era como un imán que atraía desde lo más profundo del inconsciente femenino. Napoleón sabía algo que la mayoría de los hombres aún no ha descubierto: que una mujer puede amar al que la cuida, pero se entrega al que la supera. Y no porque quiera ser sometida, sino porque necesita sentir que está frente a alguien que no se quiebra, que no se desvanece por una discusión, que no se arrastra por un mensaje no respondido, que no se derrumba por una mirada fría. El buen hombre, por el contrario, vive en un estado constante de búsqueda emocional. Mira a la mujer como si fuera el premio. Y esa mirada, por muy tierna que sea, la carga con una responsabilidad emocional que ninguna desea llevar. Porque aunque en la superficie digan que buscan a alguien que las adore, en el fondo huyen de ser el centro absoluto de un hombre sin centro propio. Huyen de tener que sostener la autoestima de alguien que ha depositado todo su valor en su capacidad de ser amado. Huyen del hombre que por ser demasiado bueno se ha vuelto invisible. Y es aquí donde tú tienes que tomar una decisión. Seguir siendo bueno, en el sentido de negarte, de disimular tu deseo, de callarte tu opinión, de evitar el conflicto, de hacer lo que sabes que no quieres hacer solo para no incomodar, o despertar. Y despertar significa dejar de vivir desde la necesidad, dejar de buscar aprobación femenina como si eso te validara como hombre. Despertar significa que si estás con una mujer, no es porque necesitas afecto, es porque tienes tanto poder interno que puedes compartirlo sin perderte. Es porque puedes sostener tu mundo y además sostener el suyo si ella lo merece. Es porque puedes guiar, contener, penetrar no solo con el cuerpo,
sino con la energía. Y para eso no puedes estar esperando instrucciones. Tienes que saber, tienes que decidir, tienes que ser una roca, no una brisa, un fuego, no una vela, un hombre con propósito, no un hombre con miedo al rechazo, porque mientras tú vibres en el miedo al rechazo, seguirás siendo una versión débil de ti mismo. Seguirás siendo el que escucha todo, pero no dice nada. El que está disponible siempre, pero nunca es el primero en la mente de ella. El que acompaña, pero no enciende. El que ama, pero no activa. Y aquí entra el componente más oculto de toda esta ecuación, el respeto vibracional. La energía de un hombre que no se entrega al juicio externo, que no cambia su postura por un gesto de desaprobación, que no se disculpa por su intensidad. Ese hombre, aunque no diga una palabra, impone. Y lo que impone, seduce. Porque no hay nada más atractivo que una energía que no pide permiso para existir. Y tú, por dentro, ya sabes que tienes ese fuego. Lo que pasa es que lo has apagado para ser aprobado. Lo has enterrado para gustar. Lo has mutilado para no parecer tóxico. Pero en ese intento de agradar, te has vuelto gris, te has vuelto correcto, te has vuelto aceptable. Y lo aceptable jamás enciende el deseo. Lo que enciende es lo real, lo crudo, lo auténtico, lo que vibra desde el centro sin miedo a incomodar. Napoleón era así. Y tú también puedes serlo. No tienes que ir a la guerra, tienes que ir hacia adentro, reconstruirte, recordarte, recuperar tu estructura perdida, tu energía masculina sin pedir permiso, tu dirección interna. Y desde ahí, desde ese eje, todo cambia. Ya no eres tú quien busca. Son ellas las que se sienten atraídas sin saber por qué. Y entonces empiezan las pruebas. Porque cuando tú cambias tu campo, el entorno reacciona. Las mujeres que antes te ignoraban, te miran diferente. Las que te tenían como el amigo bueno, ahora se sienten incómodas porque ya no estás disponible emocionalmente como antes. Ya no les respondes de inmediato, ya no te explicas, ya no te disculpas por poner límites, ya no haces favores por miedo a que se alejen, y algunas se alejarán, porque lo que realmente buscaban era un espejo donde verse más grandes, pero otras se acercarán, porque has activado algo que no se puede fingir, el magnetismo del hombre que ha dejado de necesitar amor para ser completo. Ese hombre es temido, admirado, deseado, porque no juega el mismo juego, porque no ruega, porque no mendiga, porque no ofrece todo su mundo a cambio de una caricia, porque sabe que, si una mujer se queda, es porque vibra con su mundo, y si no vibra, que se vaya, porque no estás aquí para ser el hombre suficientemente bueno para alguien. Estás aquí para ser tú en tu máxima versión, y que esa versión elija con quién compartir el trono. Así que ahora lo ves. No era que no fueras suficiente, no era que hicieras algo mal, no era que no tuvieras lo que se necesita. El problema no estaba en tu forma de amar, sino en desde dónde amabas. Porque amar desde el miedo es entregarse sin raíces. Y ser bueno por miedo a no ser querido no es virtud, es estrategia fallida. Te enseñaron a borrar tu esencia para ser aceptado, cuando lo que realmente mueve, lo que realmente deja huella, lo que realmente activa el deseo, no es el sacrificio silencioso, sino la presencia imposible de ignorar, una presencia que no pide permiso, que no se somete, que no se disuelve para agradar. Y esa presencia está en ti. Siempre ha estado, solo que la tenías domesticada. Ahora sabes la verdad que Napoleón comprendió antes que nadie, que el mundo puede admirar al buen hombre, pero se inclina ante el hombre que se posee a sí mismo, que no se trata de ser cruel, ni frío, ni manipulador, se trata de no regalar tu poder,
de no pedir amor como quien pide limosna, de no buscar afuera lo que solo puedes construir dentro, porque tú no estás aquí para encajar, estás aquí para impactar, para generar una huella energética que no se olvide, para sostener tu deseo con dignidad, para mirar a una mujer a los ojos sin necesitar su aprobación. Y cuando logras eso, todo cambia, la energía cambia, el respeto llega, el deseo se enciende, el silencio pesa más que 1000 halagos, tu voz se vuelve dirección, tu mirada se vuelve imán. Por eso te digo esto con claridad. Suscríbete ahora mismo a este canal si algo de todo esto ha resonado contigo. Porque aquí no te vamos a hablar como a un niño. Aquí vas a ser tratado como lo que eres. Un hombre con el potencial de renacer desde las cenizas de su antigua versión. Aquí vamos al núcleo. Aquí quemamos la mentira. Aquí despertamos. Dale like si este video te ha hecho sentir lo que nadie se atrevió a decirte. Si te ha dolido, pero también te ha devuelto una parte de ti que habías olvidado. Comparte este mensaje con ese amigo que sigue creyendo que ser bueno es el camino, pero que vive frustrado, invisible, ignorado, que necesita despertar, que necesita saber que no está solo. Y no olvides que este viaje no termina aquí. Porque en Saikyum no estamos construyendo un canal, estamos construyendo un ejército silencioso de mentes despiertas, de hombres que ya no aceptan un rol programado, de mujeres que ya no quieren cuentos, sino energía real. Queremos llegar a 50.000 suscriptores conscientes, no por números, sino porque cuando un colectivo despierta juntos, ya no hay vuelta atrás. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sostener este mensaje dentro de ti. Gracias por no romperte cuando lo fácil era rendirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí, donde la masculinidad ya no se esconde, se honra. Aquí, donde el buen hombre deja de ser invisible, porque renace como un hombre completo. Aquí, en Sikkium.